Bien, vamos con un segundo ejemplo, resolviendo ecuaciones diferenciales mediante series de potencia. En este ejemplo número 2 nos piden resolver el PBI. ¿Qué es un PBI? Es un problema de valor inicial, es decir, además de encontrar la solución general a esta ecuación diferencial, nos dan algunas condiciones que hay que considerar. Por ejemplo, nos dicen que la solución general evaluada en el punto 0 es igual a 0. Eso es para hallar el valor de las constantes. Y que la derivada de la función, la derivada de y sobre dx, evaluada en el punto x igual a 0, dice que toma el valor de menos 1. Eso es lo que significa un PBI. Es decir, resolvemos la ecuación diferencial, encontramos la solución general, oígase bien, y evaluamos las condiciones que nos están dando. Entonces, para resolver esto, lo primero que hago es suponer que existe una solución en serie de potencias de esta forma, una suma infinita, y hay que decir que estamos calculando esta solución alrededor del punto ordinario a igual a 0. La mayoría de los ejercicios uno los resuelve determinando, oígase bien, los puntos ordinarios y en especial trabajándolo en el punto a igual a 0 porque es más sencillo. Eso no quiere decir que no existan más puntos ordinarios para esta ecuación diferencial. Sabemos que si es un polinomio, aquellos puntos que anulan, ¿sí?, la expresión, por ejemplo, en x menos 1, igualamos a 0 si despejamos x igual a 1. Es decir, que el punto 1, x igual a 1 es un punto singular. Es un punto que anula la expresión. Y aquellos puntos que no anulan la expresión son puntos ordinarios. Es decir, que aparte del punto a igual a 0 existen muchos más puntos ordinarios, pero solo nos interesa resolverla alrededor o en torno a ese punto ordinario a igual a 0. Para lo cual suponemos que existe esta solución. Recordemos que en la expresión hay que encontrar la primera y segunda derivada. Entonces, como ya os lo he dicho antes, la primera derivada sería la suma infinita. N viene y multiplica c sub n, se le resta 1 al exponente y la suma pues ya me arrancaría en n igual a 1 hasta infinito. La segunda derivada es tomar esta y derivarla nuevamente. Entonces n multiplica a la expresión n menos 1, c sub n, x a la n menos 2 porque se le resta 1 y ya la suma no arrancaría en 1 sino que arrancaría en 2. Recordemos que si dentro del sumatorio disminuye una unidad, debajo del sumatorio aumenta otra unidad. Entonces, como disminuye 1, debajo del sumatorio aumenta en 1 y por eso es que la suma arranca desde n igual a 2. Ya lo que sigue es tomar, miren, esta primera derivada y esta segunda derivada y sustituirlo todo aquí en esta expresión. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Bien, entonces teniendo ya esta expresión, lo que hacemos es distribuir o expandirla y nos quedaría x veces y segunda menos y segunda más y primera igual a 0. Ahora lo que hacemos es sustituir las derivadas de la solución supuesta y tenemos x que multiplica a y segunda, pero y segunda es esta expresión que tenemos aquí en serie de potencias, ¿sí? Menos y segunda es la solución supuesta en serie de potencias, más y primera, que es esta solución en serie de potencias, la igualamos a 0. Lo igualamos a 0 porque esta es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Ahora lo que hacemos es simplificar. Observe muy bien que esta x para la primera expresión en solución en serie de potencias va a afectar a la x de acá porque depende de esa x, depende de n. Entonces tengo un producto de potencias de igual base, se sumarían los exponentes. Entonces ya no me quedaría n-2 sino n-1, que es lo que tenemos aquí. El índice de sumación no se ve absolutamente afectado, solamente se afecta en este caso la expresión en x. Las demás expresiones, como son esta sumatoria, queda común y corriente, y similarmente la expresión que tenemos acá abajo quedan común y corriente. Entonces ya lo que sigue es tratar de homogeneizar las potencias, y aquí quiero ser enfático. Homogeneizar las potencias significa que debo tener, oígase bien, todas las sumatorias arrancando con igual índice de sumación, y deben tener igual potencia de x.
Eso es lo que significa homogeneizar potencias. Así como esta no me vale porque no podría tratar de encontrar una expresión factorizante para toda la sumatoria. Tengo que tratar de llevar, oígase bien, todas las expresiones que arranquen con igual índice de sumación y que tengan igual potencia de x. Bien, ¿cómo nosotros logramos eso? Yo les voy a enseñar una clave. ¿La clave cuál es? Que hay que llevar todas las expresiones, voy a colocar aquí una clave. Clave para homogeneizar potencias. Bien, hay una clave y quiero ser enfático porque la mayoría de los libros suponen que hagas un cambio de variable y que hagas, por ejemplo, en el caso, miren que el exponente de esta x es n-1. Entonces, muchos libros te dicen, bueno, haga la sustitución x igual a n-1. Si n vale 1, pues k arranca en 0. Pero yo no lo quiero hacer así. Quiero seguir trabajando con la misma expresión de n que tenemos. Pienso que es más fácil y se le facilitaría más a ustedes que hacer un cambio de variable y reescribir toda la expresión en nuevas variables. Eso pues complicaría un poco más las cosas. No al punto de ser imposible de resolver. Sí se puede resolver, pero eso haría que el ejercicio se alargue un poco más. Claro que de por sí es largo. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave es llevar todas las potencias de x a la n menos a y la llevamos a x a la n. Esa es la clave. Todas las potencias que tengamos x a la n menos a o x a la n más a, voy a ser enfático en esto, x a la n menos a o x a la n más a, la llevamos a x a la n. Allí hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance para garantizar eso. Entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Bien, entonces continuando con la homogeneización, miremos que tenemos esta sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n veces la expresión n-1 c sub n x a la n-1. Aquí para llevarla a una potencia de x a la n, pues toca sumarle 1. Si dentro del sumatorio yo le sumo 1, esta x a la n-1 pasaría a ser x a la n. Esta c sub n pasaría a ser c sub n más 1. Y en esta expresión n-1 tú le sumas 1, te quedaría únicamente n. Y en esta n que tenemos aquí le sumas 1 y te quedaría n más 1, que es la expresión que aquí tenemos. Entonces ahí estaríamos homogeneizando un poco ya y vemos que me arranca en 1 y la potencia ya no es x a la n-1 sino x a la n. Bien, para la segunda expresión, que es también una sumatoria similar, que arranca en 2 y que tiene x a la n-2, aquí le tenemos que sumar 2 para que nos quede x a la n. Entonces si yo le sumo 2 aquí, miren que ya me quedaría x a la n. Esta c sub n viene a ser c sub n más 2. Esta n-1 viene a ser, pues si tú le sumas 2, menos 1 más 2 te quedaría 1, te quedaría n más 1. Y esta n pasaría a ser n más 2, que es la expresión que nosotros tenemos allí, ¿sí? Y para la última expresión, que es suma infinita, arranca en 1 de n veces c sub n x a la n-1. Hay que sumarle 1 para llevarla a una expresión de x a la n. Entonces si a x a la n-1 tú le sumas 1, entonces pasaría a ser x a la n. Esta c sub n pasaría a ser c sub n más 1 y este n pasaría a ser n más 1. Y como pueden ustedes observar, ya tenemos toda la expresión con una misma potencia de x, que sería x a la n. Bien, entonces ya hemos llevado todas las expresiones hasta obtener la forma de x a la n. Lo que hacemos ahora es ordenar y vemos que todas las expresiones que tienen sumatoria tienen potencias de x a la n. Pero poseemos un problema. El problema es que si ustedes analizan, todavía no está en fase, como dicen algunos expertos, o no está homogeneizada la sumatoria, puesto que vemos que unas arrancan en n igual a 1 y otras arrancan en n igual a 0. Y para que estén en fase, todas deben arrancar desde el mismo índice de sumación y todas deben tener la misma potencia de x. Ya tenemos la misma potencia de x, lo que no tenemos es el mismo índice de sumación. Entonces hay que ser conscientes de esto
Y hay una clave que para lograr que todos los índices de sumación sean iguales, hay que obtener algunos términos. Entonces, esto requiere intuición, requiere creatividad de parte de ustedes y experiencia. La experiencia la da la práctica. Entonces, y lógica, hay que ser lógicos, porque es más fácil llevar que estas que arrancan en 0, llevarlas a que arranquen en 1, a que esta que arranca en 1, llevarla a que arranca en 0. Sería muy complicado o prácticamente casi imposible. Entonces, observen lo que tenemos que hacer en esos casos. Esta, como arranca en n igual a 1, quiero llevarlas a todas a n igual a 1 porque me es más fácil, ¿sí? Entonces voy a trabajar únicamente con las que arrancan desde n igual a 0. Voy a trabajar con esta expresión y a trabajar con la que tenemos acá. Y voy a empezar a obtener o a botar, como uno dice vulgarmente, algunos términos, ¿sí? Entonces obtenemos que para esta sumatoria, desde n igual a 0, si n vale 0, miren lo que sucede. Me quedaría 0 más 2, me quedaría 2, que es el que tenemos aquí. 0 más 1 me quedaría 1, multiplicado por 2 sigue siendo 2. Y c sub n más 2, 0, n vale 0, me quedaría 0 más 2 sería c sub 2. Entonces, miren que me quedaría, si n vale 0, tendría el primer término que es 2 veces c sub 2 más, ahora la suma ya no me arranca en 0, sino que me arranca en n igual a 1 porque ya obtuve el primer término. Y la expresión que tenemos interna dentro de la sumatoria no se ve afectada para nada, queda tal cual como aparece allí, ¿sí? Entonces miren que ya tengo mi suma arrancando desde n igual a 1. Ahora, en la sumatoria que tenemos aquí, desde n igual a 0 hasta infinito, que es la otra expresión con la que les dije que iba a trabajar, voy a obtener el primer término, y si obtengo el primer término me quedaría c sub 1 porque 0 más 1 es 1 y c sub n más 1 donde n vale 0, 0 más 1 es 1, c sub 1 que es el que tenemos aquí, más la sumatoria. Ya la sumatoria no arranca en 0 sino que arranca en 1 porque ya obtuve el primer término. Entonces desde n igual a 1 hasta infinito, y la expresión interna de la sumatoria no se ve afectada para nada. Y esta es la forma como nosotros ya tenemos homogeneizadas o tenemos en fase cada una de las sumatorias, y ahora sí podemos empezar a operar.